Hola, vamos a platicar acerca de los números primos. Estos números son números enteros mayores que 1 y tienen únicamente dos divisores positivos. Estos divisores positivos son el 1 y el mismo número. Iniciamos una clasificación de números enteros empezando con el número 1. El número 1 no es primo debido a que, como fue mencionado anteriormente, los números primos son enteros mayores que 1. Por lo tanto, el número 1 no es considerado número primo. ¿Qué pasa con el número 2? El número 2 sí es mayor que 1 y además tiene solamente dos divisores positivos. Estos divisores positivos son el 1 y el mismo número 2. Por lo tanto, el número 2 sí es considerado como primo. Todos los números que son múltiplos del 2, que conocemos como números pares, mayores al 2, no pueden ser números primos. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que al momento de considerar sus divisores positivos, van a tener como divisores al 1, al número 2 y al mismo número. Entonces, esto significa que no podrían ser números primos, porque recordemos, los números primos tienen únicamente dos divisores positivos. ¿Qué pasa con el número 3? El número 3 sí podemos considerarlo como primo debido a que solamente tiene dos divisores positivos, el 1 y el 3. Y en el caso de los múltiplos del número 3, como son el 6, el 9, el 12, el 15, etc., estos números pues van a tener como divisores al 1, al mismo número, pero también al 3, debido a que son precisamente números múltiplos de 3. Por lo tanto, estos números no son considerados como primos. El número 5 es otro número que podemos considerar como primo debido a que solamente tiene dos divisores positivos, el 1 y el 5. También vamos a tener que descartar todos los múltiplos del 5 como números primos. Estos números no pueden ser primos debido a que pues van a tener como divisores al 1, al mismo número, pero también al número 5. Existe un procedimiento que nos permite identificar números primos y números que no son primos, que también llamamos números compuestos, mediante la escritura de una lista y haciendo marcas con aquellos números que son compuestos, es decir, no son primos, y dejando identificados, como puede ser mediante un círculo, aquellos números que sí son primos. Este procedimiento se conoce como la criba de Eratóstenes y básicamente funciona de la siguiente manera. Ya habíamos descartado al número 1 como primo, entonces lo dejamos marcado. El siguiente número sin marca es el número 2. El número 2 sí es primo, ya vimos las características que cumple para ser considerado como primo. Y vamos a marcar todos los múltiplos del 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, etc. Esa marca los va a identificar como números compuestos, es decir, no son números primos. El siguiente número sin marca es el 3. Ya vimos que el 3 sí es primo, lo indicamos encerrándolo en un círculo y vamos a marcar todos los múltiplos del 3. Estos números que sean marcados como múltiplos del 3 son números compuestos y no pueden ser primos. El siguiente número sin marca sería el 5. El 5 ya vimos que es primo y lo identificamos encerrándolo en un círculo, y todos sus múltiplos que no tengan marca lo vamos a hacer para identificarlos como números no primos, es decir, números compuestos.
El siguiente número sin marca sería el 7. En este caso 7 es número primo y tendríamos que marcar todos los números que sean múltiplos del 7 para identificarlos como números compuestos. El siguiente número sin marca sería el número 11. Noten que el 8 ya había sido marcado porque es múltiplo de 2, el 9 ya había sido marcado porque es múltiplo del 3, y el 10 ya había sido marcado porque es múltiplo de 2 y también es múltiplo del 5. El siguiente número sin marca sería el 11. En este caso, dado que la lista es hasta el número 100, es suficiente con revisar los números que estén por debajo o que sean menores que la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100 en este caso es igual a 10. Entonces ya identificamos los números primos menores que 10 y al marcar los números que son múltiplos del 2, el 3, el 5 y el 7, hemos dejado sin marca aquellos números que quedarían como primos. Noten ustedes, por ejemplo, que el 11 tiene por múltiplos al 22, al 33, al 44, 55, etc. Pero estos números ya tenían marca. Ya tenían marca porque el 2 es factor del 22, el 3 es factor del 33, el 2 es factor del 44, el 5 es factor del 55 y los demás números que son múltiplos del 11 ya tenían por factor a un número primo menor a 10. Esto permite pues la identificación de números primos y números compuestos. ¿Existe alguna fórmula para obtener números primos? La respuesta es no. No existe una fórmula para obtener números primos. ¿Y cuántos números primos existen? Hay una gran cantidad de números primos y existe un resultado en matemáticas, un teorema que afirma que la cantidad de números primos es infinito. Ahora bien, ¿para qué utilizamos los números primos? Los números primos los utilizamos en temas relacionados a divisibilidad. En particular, hay un resultado en matemáticas conocido como el teorema fundamental de la aritmética que afirma que cualquier número entero puede representarse de manera equivalente como el producto de números primos. Aquí muestro 4 ejemplos. El primero de ellos, el número 296, se puede representar como 2 por 2 por 2 por 37 y estos números son todos primos. El número 616 también tiene una representación de números primos que al ser multiplicados entre ellos da el valor de 616. Aquí podemos notar que para realizar la factorización en números primos se puede iniciar con dos factores, no necesariamente primos, y posteriormente aquellos factores que no son primos, escribirlos en términos de números primos. El ejemplo del 486 tendríamos por ejemplo el 2 y el 243 como factores. El 2 sí es primo, el 243 no es primo, pero a su vez el número 243 se puede representar como el producto del número 3 5 veces por sí mismo. Y en el caso del siguiente ejemplo, la descomposición en factores primos es directa, dado que son los únicos factores, el 3 y el 73, del número 219. Bien, espero que esta plática haya sido de utilidad, que haya aportado algún conocimiento nuevo y agradezco mucho tu atención. Espero verte en un próximo video. Hasta pronto.